Joder, sí que fue un error tener este empleo. Al principio entré a este oficio porque pensé que sentiría alguna sensación reconfortante, ya sabes, servir a los demás. Pero ahora me encuentro atrapado en una oficina. Que si formularios, que si la impresora ya no tiene tinta, que si los documentos y mapas, que si preparativos para la actividad de mañana, que si debemos actualizar de Windows 98 a Windows 2000, que si recursos humanos. Ya le he perdido pasión a este trabajo, pero tampoco es que pueda hacer mucho, paga bastante bien como para irme. Lo único que me calma de toda esta situación es escuchar la alarma de mi reloj digital Casio, indicando que ya son las 10, que es hora de irse a casa, y por fin, comenzar con mi ritual. ¿A qué me refiero? Simple. Hablo de encender mi televisor nuevo, agarrar o prepararme alguna bebida fría, calentar comida precocinada o las sobras de mi almuerzo, sentarme en mi sillón reclinable y comenzar a explorar los miles de canales de basura que hay hoy en día, hasta que concilie el sueño. Mi canal de confort solía ser el canal Rock and Pop, pero después de su inesperado fin de transmisión, hizo que ahora solo navegara entre canales que sean los más atractivos a la vista, lo que sea que me ofrezca mi servicio de cable. Vivo solo, sin mascotas, así que es el mayor entretenimiento que tengo. ¿Por qué hago esto? Porque es bastante cómodo, es una costumbre para mí quedarme hasta altas horas de la noche, y lentamente perder el conocimiento mientras veo los pocos programas que hay, o simplemente escuchar la estática, la cual me recuerda bastante al sonido de las olas del mar. Pero, últimamente ese hábito común que poseía se vio afectado por un suceso bastante extraño, y es que, mi televisor no para de transmitir mensajes extraños. Todo empezó en verano. A pocos días del año nuevo del nuevo milenio. Estaba yo sentado viendo algún canal, no recuerdo si estaba viendo Los Simpson o Casados con Hijos. Pero el punto es que, cuando comencé a dormir, a 1 o 2 horas del sueño, sentí como si me apuntaran directamente a mis ojos cerrados con una linterna. Rápidamente abrí mis ojos, estaba sentado, pero no sentía que podía mover mi cuerpo. Vi como en la pantalla salía lo que parecía ser una advertencia del gobierno, pero era bastante difícil leer lo que decía, estaba distorsionado por una estática particular. En el televisor, decía algo como: Sistema de emergencia nacional, por favor mantener la calma. A su vez, había un pitido agudo y muy fuerte, que se volvía cada vez más irritante. Lentamente recuperé la movilidad de mi cuerpo, agarré el control remoto y apagué el televisor. Me sentí aliviado, pero de pronto comencé a sentir una fatiga extrema invadir mi mente, causando que me quedara dormido nuevamente donde estaba sentado. A la mañana siguiente, al despertar, me pregunté a mí mismo, ¿qué fue eso? Al principio, me asusté, pensé que algo terrible había pasado, pero una rápida mirada a la calle y una escuchada a la radio de mi estéreo me calmaron, nada grave había ocurrido. Tal vez fue un error de transmisión, un simulacro, o incluso, fue algo de mi imaginación. Aunque, era raro. No la advertencia en sí, que podía tener una explicación muy sencilla, me refiero el cómo apareció a altas horas de la noche. Pensé que hasta ahí quedaría eso, una anécdota extraña y ya, pero pronto la situación se repitió. Una madrugada, estaba otra vez yo, viendo el televisor, creo que estaba viendo un video musical en MTV. Pronto bajé el volumen y comencé a cerrar los ojos para descansar, pero, creo que no pasaron ni 5 minutos hasta que nuevamente, escuché un par de pitidos, no tan espantosos como el anterior, pero sí lo suficientemente fuertes como para despertarme por completo. Esta vez, tenía algo extraño lo que se transmitía en mi tele. No era de mi país, ni estaba en español, sino que en inglés. Era un fondo negro con letras blancas, esta vez fue mucho más legible lo que aparecía en pantalla, pero no podía acercarme para verlo por completo, sentía que algo me mantenía en mi sillón. Pero, no era necesario, porque de manera inmediata una voz casi robótica narró lo que estaba en la pantalla, entre el ruido de la estática. El departamento, junto a las autoridades se está acercando a las costas de Florida. Se recomienda evacuar las ciudades de Jacksonville. Esta vez intenté razonar conmigo mismo. Seguramente mi televisor, o el servicio de cable, captó de alguna manera una señal de los Estados Unidos. Lo raro es que, al día siguiente, nunca vi en las noticias, en el apartado internacional, alguna mención de algún evento o incidente en Florida. Pensé que sería otra anécdota extraña más.
Pero tras el paso del tiempo, tuve que abandonar mi costumbre. Lentamente, cada madrugada, entre la 1:30. Ocurría lo mismo. Cerraba los ojos, dormía por unos momentos y de pronto una pantalla ominosa aparecía en mi televisor anunciando alguna tragedia, accidente o desastre. Una noche hablaba sobre una ciudad bajo ataque, en otra sobre una pandemia global, o algo tan bizarro como un bombardeo en Hawái. Cada vez que pasaba esto, se escuchaba una estática bastante rara, era como si se ralentizara y acelerara en ciertos tiempos, y los pitidos variaban según el cómo se presentaba la advertencia. El anuncio de emergencia solía estar en español, pero también podían estar en otros idiomas, como portugués, inglés, ruso, o incluso chino y japonés. Muchas veces no entendía lo que decía, no parecieran tener sentido alguno, a veces, hablaban de cosas que nunca ocurrieron. Incluso recuerdo ver advertencias de acontecimientos pero del pasado. Juro haber escuchado a mi televisor hablar sobre anuncios de emergencia como una invasión en Medio Oriente, una explosión en una central nuclear, un gran huracán llegando a las costas de Florida, y, una vez, con la pantalla totalmente cubierta de estática, escuché en muy mala calidad a un hombre mayor anunciar el hundimiento del Titanic. Intenté de todo para cesar esas transmisiones extrañas. Llamé a un técnico para que revisara mi televisor, intenté configurarlo de todas las maneras posibles, y como última opción, volteaba el televisor para que mirara la pared, y lo desenchufaba de la corriente eléctrica. Me iba a dormir a mi cama, con la puerta totalmente cerrada. Pero, aún podía escuchar esa estática distorsionada, y las voces anunciar diferentes desastres, cataclismos y accidentes. Eran como terrores nocturnos del cual no podía escapar. En el trabajo, en mi día a día, me sentía paranoico, fatigado, estresado. Mis compañeros me notaban bastante cansado. Al contarles sobre mi problema, me sugerían intentar tomar pastillas para dormir, dejar de ver la televisión o cosas violentas, o incluso solicitar un descanso del trabajo, que era seguramente lo que me afectaba. Pero nada. Solo empeoraba en cada día, incluso si no estaba viendo el televisor, cada vez que dormía, juraba aún escuchar esas advertencias. Solo me quedaba una solución, alguien que podría ayudarme en este problema. Un martes envié un correo electrónico y llamé por teléfono a la empresa de cable. Seguramente el servicio que pagaba causaba esos problemas, o algo por el estilo. No podía hacer nada más, era eso o botar a la basura mi televisor. Pensé que me servirían de ayuda, pero solo recibí largas esperas, información vaga o indicaciones que ya había seguido bastante tiempo y de las cuales fueron inútiles. Hasta que, finalmente recibí un correo. Querían ver exactamente lo que ocurría con ese televisor, con el receptor de cable, y si podía mostrarles alguna prueba fotográfica o alguna grabación. Así, podrían asistirme de mejor manera. Una noche, llegando del trabajo a altas horas de la noche, fui a mi ropero y agarré una cámara que tenía guardada, esas modernas que usan discos compactos. Encendí mi VSR, e inserté un VHS en blanco, y le di a grabar. Lo que prosiguió fue lo que solía hacer cuando no ocurría nada extraño. Sentarme en mi sillón, pero esta vez, estando atento a cualquier anomalía, en lo que se transmitía en la pantalla, esperando a que saliera o se escuchara algo. Pasé horas frente al televisor. Cené, me serví algo de ron en mi vaso de cristal, y estuve quieto observando la programación de la noche. El trabajo me había dejado fatigado, sumándole a las noches en las que no pude dormir bien, afectaron mi capacidad para quedarme despierto. Pronto, sentía que mi cuerpo se dejaba ganar por el cansancio, y lentamente, dejé que mis ojos se cerraran. Creo que estuve un buen rato dormido. Fue reconfortante, sentía una paz. Pero, pronto, comencé a escuchar murmullos, como si me susurraran. Abrí los ojos, y vi, como mi televisor tenía una estática de color rojo. Pero no solo eso, mi estéreo estaba encendido, estaba emitiendo un sonido de estática, esta vez más distorsionada que las otras veces. Eran como mareas, ondas, cánticos, o sollozos. Sentía que no podía mover mi cuerpo, como si algo me apretara contra mi sillón. Cada vez que cerraba los ojos, era como si alguien me los apretara con fuerza, como si algo quería que viera. La pantalla de mi televisor gradualmente se puso de un absoluto color rojo, hasta que, pitidos espantosos comenzaron a emitirse, que lentamente se transformaron en diferentes voces, masculinas y femeninas, anunciando y proclamando diferentes desastres, catástrofes, accidentes, e incluso guerras, de las cuales jamás habían ocurrido hasta el momento.
Pareciera que la estática consumiera mi habitación. El volumen se hacía más fuerte a su vez, que desde el estéreo escuchaba lo que parecían ser más y más voces anunciando eventos caóticos. Se estaba volviendo irritante, doloroso de oírlo. Sentía como mis tímpanos comenzaban a doler de una manera horrible. Un cúmulo de diferentes advertencias, en diferentes idiomas, legibles e ilegibles a su vez que la estática empeoró, invadiendo toda mi habitación, era imposible aguantarlo, era horrenda. Era como escuchar a gente gritarme directamente en los oídos. Era como si algo me rasguñara en mi cara, como si pusieran mi cabeza cerca a una fogata. Tenía una sensación de ardor en todo mi cuerpo. Las paredes de mi casa brotaron de manchas negras y grietas. De ahí aparecieron figuras semejantes a caras, llorosas, melancólicas, agónicas. El televisor se llenó de diferentes sombras de manos que palpitaban en segundos. Surgió una cara. Una blanca. Parecía gesticular con su boca lo que las voces decían, lo que lamentaban. Mi cuerpo comenzaba a retorcerse del dolor. Sentía como si me asfixiara, como si me ahogara, como si me faltara el oxígeno. Era como tener ceniza en los pulmones. No podía aguantarlo más, quería que todo acabara. Con toda mi agonía, comencé a arrastrarme lo más rápido posible hacia el televisor, con todas mis fuerzas me levanté, agarré el maldito aparato y abrí mis ojos. Estaba sentado. Sentía la garganta seca. Me sentía debilitado. Noté que mi vaso que tenía a mi lado estaba destrozado en el piso. Toda la habitación estaba en silencio absoluto, no había luz alguna a excepción de la que provenía de los faros de la calle. Y finalmente, descansé. Cuando desperté, en la mañana, intenté prender mi televisor, pero no encendió, jamás lo volvió a hacer. Revisé mi cinta VHS, pero estaba completamente en blanco, revisé mi cámara, pero no había tomado ninguna foto. Limpié el desastre que hice, y tiempo después, vendí ese televisor a muy bajo precio, y compré uno nuevo. Nunca más volví a tener ese problema. Jamás volví a tener esos terrores nocturnos, del cual se han vuelto un recuerdo borroso para mí. Pero, de algo estoy seguro. Creo que esa experiencia me motivó para seguir en mi empleo. En seguir, en mi puesto de defensa civil.